Bueno, bendito y alabado sea el Señor, su servidor Pablo Vivas, predicador católico. Siguiendo pues adelante en este tema maravilloso de la Virgen María y el Espíritu Santo, vamos a entrar a conocer sobre el tema de la consagración, el Espíritu Santo, la unión indisoluble con la Santísima Virgen María para ser llenos, llenos, llenos del Espíritu Santo. Vamos a ir entonces al Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, que nos va a dar unas luces impresionantes y reveladoras sobre el tema de la Virgen María y las operatividades, dones, carismas del Espíritu Santo, recordando que pues estamos ya, así que estamos muy contentos pues y reunidos todos pues a través de esta manera virtual para celebrar el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos al Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, que este escrito ungido, potente, maravilloso, poderoso, que revelara o escribiera pues el Espíritu Santo por mano del gran profeta de profetas, el gran profeta de la era mariana, San Luis María Griñón de Montfort. Vamos a ir al numeral 20 del Tratado de la Verdadera Devoción y vamos a sorprendernos, a sorprendernos de las maravillas que nos revela aquí el propio Espíritu Santo, porque quien escribió este libro fue el Espíritu Santo. Muy bien. Dice entonces numeral 20 del Tratado de la Verdadera Devoción. Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios. Mira esta expresión, es una expresión audaz, hasta cierto punto como desconcertante, que el propio Espíritu Santo a través de San Luis diga esta expresión. Pero ya la vamos a ir comprendiendo en la medida que desarrollemos este numeral, este texto. Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, no produce otra persona divina en la divinidad, se hizo fecundo por María, su esposa. Es decir, que la única operatividad que realiza el Espíritu Santo es formar, encarnar, formar a Cristo total en el vientre de María. Esa es su principal operación. Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, no produce otra persona divina en la divinidad que no sea Jesús. Se hizo fecundo, o sea, el Espíritu Santo se hace fecundo, fecunda, porque fecunda a la Virgen. Se hace fecundo en María, su esposa. Y nótese que dice que María es su esposa. Y lo hace a través de las 4 prácticas interiores de la consagración al Inmaculado Corazón, que es lo que va a desarrollar en los numerales 258 y siguientes. Habla de las 4 prácticas interiores de la consagración. Recordemos que son 7 prácticas exteriores y 4 prácticas interiores de la consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Si llegamos a contar con el tiempo en medio de esta charla, pudiéramos tocarlas muy tangencialmente. Quiera Dios que podamos. Y dice, con ella, en ella y de ella produjo su obra maestra. La obra maestra, ojo, la obra maestra, que es un Dios hecho hombre y produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y miembros de esta cabeza adorable. Muy bien, produjo primeramente el Espíritu Santo en María a Dios mismo, Jesucristo, Cristo total. Y en ese orden, todos nosotros los predestinados, siendo hijos de María, unidos a María, consagrados a María, indisolublemente fusionados y siendo uno con María, el Espíritu Santo puede entonces repetir lo mismo de manera espiritual. O sea que nos convertimos cada uno de nosotros en una encarnación de Jesucristo y María, de Jesucristo en María. Y así el Espíritu Santo produce otro Cristo igual a Cristo en María, y que somos nosotros dentro de ella. Este es un misterio fabuloso, fascinante, es este misterio de la Santísima Virgen María, de esta operatividad del Espíritu Santo en la Virgen María, en miras finalmente a formar a Cristo total, que es la totalidad de los dones
gracias y carismas. Entonces repito, vuelvo a leerlo desde el principio, en corrido, para tener hilvanar toda la sustancia profética y espiritual que tiene este verso, este pasaje del tratado. Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, lo aclara, no produce otra persona divina en la divinidad, que es Cristo mismo, se hizo fecundo por María. Es decir, el Espíritu Santo fecundó a María, que es su esposa. Por tanto, con ella, en ella y de ella, produjo su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, Jesucristo. Y por tanto también produce todos los días, hasta el fin del mundo, a los predestinados y miembros de esta cabeza adorable. Interesante. Muy bien, ¿quieres ser otro Cristo? Igual a Cristo. ¿Quieres sudar igual que Cristo? ¿Quieres pensar igual que Cristo? ¿Quieres sentir igual que Cristo? ¿Quieres tener el mismo espíritu de Cristo? ¿Quieres tener la misma mente de Cristo? ¿Quieres tener los mismos sentimientos nobles, inmaculados, inmarcesibles de Cristo? ¿Quieres tener el mismo mover de Cristo? ¿Quieres tener el mismo actuar de Cristo? ¿Quieres tener las mismas facciones de Cristo? ¿Y quieres ser otro Cristo igual a Cristo? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir al vientre de la Santísima Virgen María. Tienes que volverte otra encarnación de Cristo en María, para que el Espíritu Santo repita exactamente esto mismo que hizo la primera vez, lo siga haciendo hoy ya por miles o millones, y forme así las copias vivientes de María, y por tanto copias vivientes, actuantes, transformantes, caminantes de Cristo sobre la tierra. Ese es un actuar glorioso del Espíritu Santo, y todo este misterio se riela, se vive, transita a través de la consagración al Inmaculado Corazón por obra y gracia de los carismas, dones del Espíritu Santo. Ahora vamos entonces a terminar de leer este texto. Dice así: por ello, por todo esto, cuanto más el Espíritu Santo encuentra a María dentro de un alma, es decir, que el Espíritu Santo está, esto lo va a desarrollar ya más en ampliado, más en detalle el numeral 36, al cual iremos ahora. Que cuando el Espíritu Santo entra y ve, está revoloteando, dice el numeral 36, que repito, amplía este numeral del numeral 20, dice que entra en plenitud. Eso es Pentecostés, eso es experiencia pentecostal. Entra en plenitud dentro de esa alma. Y se le comunica, al Espíritu Santo se le comunica a esa alma, llena esa alma, hace una explosión pentecostal, vibrante, transformante, dinamizante, poderosa, explosiva del Espíritu Santo en esa alma, en la medida que esa alma le haya abierto espacio para que la Virgen María lo ocupe, para que el Espíritu de la Virgen María lo posea, lo llena, lo dirige. Esto es la consagración, dirija su vida, conduzca su vida, en el entendido que ser dirigido por la Virgen María, ser conducido por la Virgen María, no es otra cosa que obedecerla. Sí, obedecerla en todo lo que ella nos pide que hagamos, es vivir en santidad, es vivir el evangelio de su Hijo, porque la Virgen no va a pedir otra cosa que no sea vivir, vibrar, palpitar por el evangelio de su amado Hijo. No nos va a pedir otra cosa que no sea eso, que demos la vida, si es preciso y si así lo quiere la voluntad de Dios, que demos la vida por la palabra de su Hijo, por su Hijo. Eso es lo que la Virgen nos va a pedir, es lo que pide, no pide otra cosa que no sea eso. Santidad y obediencia a su Hijo. En ese proceso de santidad y obediencia a su Hijo, aquí recordamos las profecías de Fátima, que es una profecía, una aparición, profecías también. La aparición de Fátima, que es una aparición mariana vertebral para la iglesia, fundamental. Todas son importantes, pero hablando de esta, es fundamental para la iglesia, por lo que la Virgen nos pidió, nos recordó: dejen de ofender a Dios, que ya está muy ofendido. Dejen de ofenderlo.
sino un castigo mayor puede venir, y anunció una segunda guerra peor que la primera, y en efecto dio las señales que se iban a dar si no se dejaba de ofender a Dios, si no se reparaba y se desagraviaba al corazón de Dios. Entiéndase, el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, por tanto también. Si los hombres no dejaban de ofender a Dios y pidió penitencia, sacrificio, arrepentimiento, conversión, grita el ángel: penitencia, 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 y la Virgen lo detiene con la mano, y en la mano tenía el Santísimo Rosario. Entonces, eso es obedecer a la Virgen, eso es dejarse guiar, ser orientado por ella, guiado por ella, en el entendido que estás viviendo la consagración, en el entendido que estás haciendo la ruta de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Es obedecerla, lo que ella nos pide que hagamos como iglesia y como persona, cada uno en su puesto, en su estado y en el lugar en el que se encuentre. Nos pide eso. Eso es santidad, eso es obediencia de fe, dirá San Pablo. Obediencia a la fe. Una fe obediente, obediencia de fe a la palabra y a lo que nos pide Jesús, la Virgen, a través de la iglesia. Muy bien. Por ello, cuanto más encuentra a María el Espíritu Santo, entre más espacio le ha hecho un alma a la Virgen María, por esto mismo que acabo de comentar: penitencia, sacrificio, inmolación, obediencia a la Virgen, reparar los dos sagrados corazones de Jesús y de María. Entre más un alma obedezca a María, esté lleno de María, el Espíritu Santo, dice San Luis María Griñón de Montfort. Repito, esto fue escrito por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice así, vendrá sobre esa alma de una manera más poderosa y dinámica para producir a Jesucristo en ella. ¡Qué maravillosa promesa! Por ello, cuanto más se encuentra a María, su querida indisoluble esposa, en un alma, tanto más poderoso y dinámico. Mire estas expresiones, estos dos verbos, son dos verbos de poder. Poderoso y dinámico. Muy bien. Eso es Pentecostés. Esa es la experiencia pentecostal. Tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y a esta en Jesucristo. Por eso decía al comienzo: ¿quieres pensar igual que Cristo? ¿Quieres actuar igual que Cristo? ¿Quieres sentir los sentimientos de Cristo? ¿Por qué no eres misericordioso? ¿Por qué juzgas, condenas, calumnias, injurias? ¿Por qué juzgamos, calumniamos, injuriamos y somos feroces en el juicio contra los demás? Somos despiadados, despiadados sin piedad. ¿Por qué nos falta piedad? ¿Por qué no hay amor? Y aún dentro de la misma iglesia, de los que se supone deberían ser testimonio y primer vivo ejemplo de la piedad, del amor y de la misericordia, a veces son como lobos feroces. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, aquí lo dice: porque no tenemos las entrañas del sentimiento y de los sentimientos del corazón de Cristo. Porque no tenemos el sentimiento de la misericordia de Cristo dentro de nosotros. ¿Y por qué no tenemos el sentimiento de la misericordia de Cristo sobre nosotros? Porque no nos hemos convertido y no somos otro Cristo igual que Él. ¿Pero por qué no somos otro Cristo igual que Él? Porque hemos fallado en el ejercicio de la consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen María. ¿Por qué sigues combatiendo y por qué seguimos combatiendo en las mismas inmundicias, en el mismo pecado de siempre? Y caemos una y otra vez, y años combatiendo contra una misma inmundicia, un mismo pecado, y confesado uno y otra vez, y irrepetiblemente. ¿Por qué se cae en esto? Porque hemos fallado en la consagración al Inmaculado Corazón de María. Porque hemos tomado la consagración como una suerte de talismán protector.
Pensamos que por ensayar unas fórmulas, por repetir simplemente unas fórmulas durante un espacio de 30 o 33 días, 33 meditaciones, 33 oraciones y finalmente una oración al final de consagración, pensamos que es una suerte de talismán protector que me va a proteger contra el diablo y contra todas sus tentaciones. Y resulta que lo que te protege efectivamente contra Satanás es hacer la voluntad, es vivir en la voluntad de Jesús, es vivir en la voluntad de Dios. Lo dice el apóstol San Juan, que si nosotros obedecemos, ya estamos protegidos contra Satanás. Que la mayor protección, eso lo dice en su primera epístola a San Juan, que la mayor protección es la obediencia. Que si nosotros obramos conforme a la voluntad del Padre y pedimos conforme a la voluntad del Padre, el diablo no nos toca, el diablo no nos puede tocar. Pero ¿por qué el diablo nos sigue tentando? Porque no vivimos en la voluntad de Dios. Vivimos en la nuestra. Y muchas veces nuestra propia voluntad se disfraza de Espíritu Santo. ¿Sí? Así es, nuestra propia voluntad, nuestro propio espíritu, al cual no hemos renunciado todavía, cosa que sí hizo la Virgen María. Como explicábamos en otra charla, la Virgen renuncia a su propio espíritu. Y en el momento en que la Santísima Madre renuncia a su propio espíritu, toma para sí el Inmaculado Espíritu Santo. Y por tanto María pasó a ser en ese momento Espíritu Santo, alma de María, cuerpo de María, sin llegar a ser la encarnación del Espíritu Santo, pero sí Espíritu Santo, alma de María, cuerpo de María. Es un misterio fascinante. El santo de la Inmaculada, Maximiliano Kolbe, decía que la Virgen María era la quasi encarnatus Espíritu Santo. Entonces, maravilloso, es un misterio donde es una línea casi que invisible, muy delgada, pero ciertamente hay una separación, ciertamente la hay. Pero es como invisible, muy delgada, casi imperceptible entre el Espíritu Santo y María. Pero ciertamente hay una separación. Y por eso Maximiliano Kolbe dice que la Virgen es la quasi encarnatus Espíritu Santo. Esto forma parte de la primera práctica interior de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Como dije, son 7 prácticas exteriores, 4 prácticas interiores de la consagración. La primera práctica es este ejercicio de renuncia a tu propio espíritu. Cuando tú renuncias a tus propias luces, a tu propio brillo racional, intelectual, por muy brillante que éste te parezca, para tomar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo piensa mejor que tú y que yo. El Espíritu Santo razona mejor que tú y que yo. El Espíritu Santo es más inteligente que tú y que yo. El Espíritu Santo acierta mucho mejor que tú y que yo. El Espíritu Santo analiza mucho mejor que tú y que yo. Y el Espíritu Santo es humilde, cosa que tu espíritu y mi espíritu sin el Espíritu de Dios no es. Porque si algo tiene el espíritu del hombre, cuando el hombre no ha renunciado a su espíritu y es guiado por su propio espíritu y su propio intelecto y su propia razón, apartado de Dios, divorciado de Dios, separado de Dios, ese espíritu de soberbia, ese espíritu de arrogancia, ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de apostasía y ese espíritu de racionalismo que lleva al abismo. Mira que hasta en rima ha salido. Bendito sea el Señor. Por eso la importancia de renunciar a nuestro propio espíritu, para que entonces sea el espíritu de la Virgen, en el entendido que no es el de ella, porque el de ella renuncia, sino que es el Espíritu Santo. Entonces de esa forma, a través de ella, a través del alma de María, ojo qué interesante esto, a través del alma de María, por la unión al alma de María, por la consagración al alma de María, que es figura de su Inmaculado Corazón, pues, ¿qué nos va a coronar? ¿Qué nos va a dirigir? ¿Qué va a plenar nuestra vida? ¿Qué va a conducir nuestra vida? ¿Qué va a irradiar toda nuestra vida? A bañarnos en completo, en plenitud. Pues el Espíritu Santo, la tercera divina persona. Esto lo enseña el numeral 258 del Tratado de la Verdadera Devoción. Entonces,
vamos entendiendo esta maravillosa forma de operatividad del Espíritu Santo. Cómo tener una experiencia plena, ungida, total, dinamizante, gloriosa, poderosa. Como dice aquí, una experiencia poderosa y dinámica con el Espíritu Santo. Pues nada, tienes que abrirle espacio a María en tu vida, hermano. No hay otro camino. Es María el camino a la llenura y a la plenitud con el Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice el profeta San Luis María Griñón de Montfort. Lo dicen todos los santos más marianos de la iglesia. Y cuando vamos a la escritura, en la charla anterior, pues mirábamos precisamente desde la estructura bíblica, desde la exégesis bíblica, desde la hermenéutica bíblica, desde la lectio divina de la palabra, vemos que efectivamente es así. Es a través de ella, fue la escogida para ese trabajo, porque era la manera también en que Dios Padre quería humillar a Satanás, quería golpear a Satanás. De esto, el Tratado de la Verdadera Devoción nos va a enseñar cosas maravillosas sobre este tema misterioso de cómo Satanás es terriblemente humillado cuando justamente Dios se sirve de la Virgen María, Jesús se sirve de la Virgen María, el Espíritu Santo se sirve de la Virgen María, y a través de la Virgen María llevan su plan salvífico, llevan su obra de salvación a los hombres. Eso humilla terriblemente a Satanás. Lo dice la palabra, y que en cierto modo esto se encuentra en los numerales 50 y siguientes del tratado. A partir de los numerales 50 y siguientes del tratado, usted encuentra esto que le estoy compartiendo. Entonces, precisamente dice que Satanás teme terriblemente, mucho más a la Virgen María, y no porque ella sea Dios, porque por supuesto que no lo es, pero dice que teme terriblemente más en cierta forma a la Virgen María que ni al mismo Dios. Y dice entonces el Espíritu Santo que ¿por qué? Que por qué razón, ahí mismo lo dice. Esto está a partir del numeral 52 y siguiente está esto. Dice que teme en cierta forma más a la Virgen María, a un suspiro, dice que el infierno entero. Teme más a un solo suspiro de la Virgen María que a las oraciones de todos los santos de los cielos. Lo dice San Luis María Griñón de Montfort, repito, a partir del numeral 50 y siguiente. Usted encuentra todo esto que le estoy hablando, repito. Dice que entonces que a un solo suspiro de la Virgen, a un solo suspiro de la Madre, el infierno entero tiembla, hermano. Tiembla, se sacude, se estremece, que poner a todos los santos que hay en el cielo, todos los santos habidos y por haber, los reunimos a todos y a un solo coro le decimos a todos esos santos, a ver, digan, bendito y alabado sea el Señor, alaben a Cristo, y todos alaban a una sola voz, alaban todos a Cristo, y el infierno no tiembla tanto cuando María solamente hace un solo suspiro. Eso lo enseña el Tratado de la Verdadera Devoción. Entonces por eso dice que en cierta forma pues el demonio le teme más a la Virgen María que al mismo Dios, porque dice, sufre terriblemente el tener que ser humillado por una criatura, el tener que ser humillado por esta bendita y ungida mujer que es la Virgen María. Teme el demonio. Es como si el demonio dijera, a ver, que Jesucristo me exorcice, feliz que el Señor me exorcice, que venga el Espíritu Santo y me saque, feliz, pero que venga María y lo haga, no lo soporto, no lo aguanto. Es algo así para que lo podamos entender. Y volviendo entonces a este punto maravilloso de la unión indisoluble con el Inmaculado Corazón de María, entre más abrimos espacio entonces a la Virgen María en nuestro corazón, como ya hemos venido compartiendo y enseñando, en la medida que entonces nos vamos uniendo a la Madre, obedeciéndola, recordando el mensaje de Fátima por excelencia, donde la Virgen nos dijo a la Iglesia y al mundo entero, dejen de ofender a Dios, que Dios está muy ofendido por los pecados. Si no, un castigo, una segunda guerra más grande, más cruenta, peor que esta primera que están viviendo, va a venir. Ese mensaje se actualiza en este tiempo. Ciertamente que retumba el mensaje de Fátima sobre toda la tierra, porque esas mismas palabras descargadas por la Virgen María en la humanidad de los pastorcitos, hoy, otra vez, retumban sobre toda la tierra, porque nos dice la Virgen María, dejen de ofender a mi hijo que está muy ofendido. Toda esta experiencia de la pandemia que ustedes están viviendo, véanla como un signo providencial permitido por Dios, hecho por la mano del hombre, pero permitido por Dios, como una gran señal de llamar la atención de esta humanidad,
del hombre moderno que vive en esta humanidad, la Virgen está llamando la atención. Recuerden el mensaje de Fátima. Penitencia, sacrificio, oración, conversión, arrepentimiento y por tanto dejar de ofender a Dios. Si no, un castigo más grande aún puede venir. Retumba como un eco potente y poderoso el santo mensaje de la Virgen María dado en Fátima ya hace 103 años. Vayamos ahora al numeral 25, que nos habla de los 4 quereres, cómo operan estos 4 quereres, de los dones, gracias y carismas del Espíritu Santo, que ya estuvimos haciendo toda una exégesis sobre esto en otra charla anterior, donde estuvimos hablando sobre todo este maravilloso tema. Dice así: Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa. ¿Qué comunicó el Espíritu Santo a la Virgen María? ¿Qué le entregó para que ella administrara como divina administradora, dispensadora, repartidora, derramadora de los dones y gracias? ¿Qué le entregó el Espíritu Santo? Que dice San Luis María Griñón de Montfort, que enseña aquí mismo en el tratado, porque quien escribió el tratado es San Luis María Griñón de Montfort, pero por obra y gracia del Espíritu Santo. A ver, Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa. La Virgen es esposa del Espíritu Santo. Vuelve y lo afirma. Y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Es decir, todo lo que poseía el Espíritu Santo, Él se despoja. Mire, esto es una expresión tremenda, explosiva en la mente para poderlo entender. El Espíritu Santo se despoja de todo. Todos los dones y gracias, operaciones del Espíritu Santo, ministerios del Espíritu Santo, dones y carismas del Espíritu Santo y frutos del Espíritu Santo, que es como la cuarteada para poder entender la operatividad del Espíritu Santo, su manifestativa manera de derramarse y de darse y fluir, el fluir manifestativo del Espíritu Santo, la naturaleza actuante y divina del Espíritu Santo. Visto así, de esto se despoja el Espíritu Santo y le dice a la Virgen María: yo me despojo de todo esto y te lo entrego todo. Y uno dice, bueno, y bíblicamente, ¿cómo uno puede soportar, avalar desde el punto de vista de la Biblia, de la Sagrada Escritura, de que eso sea cierto? En la encarnación, en la encarnación misma, cuando nosotros vamos, repito, al capítulo 1 de Lucas, como veíamos en la charla anterior, a partir del verso 30, ¿qué acontece? Pues la encarnación. El todo del Padre. ¿Quién es el todo del Padre? El todo del Padre es Cristo. Cristo, dones, carismas, gracias, salvación, redención. Todo eso es Cristo. Subió y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice el capítulo 4 del libro de los Hebreos. Habla sobre este tema. Muy bien. Entonces llevó cautiva la cautividad Cristo y dio dones a los hombres. Muy bien. Entonces, Cristo total. La totalidad del Padre, el todo del Padre, es Cristo mismo, su Hijo. Y este Cristo, que es su Hijo, la totalidad del Padre, el Espíritu Santo dijo: te lo entrego todo, María. El todo del Padre, con dones y carismas, te lo doy a ti. Toma, se encarna en ti. Que se encarne en ti. ¡Ras! Y se encarnó en la Virgen María. El todo del Padre se encarnó en ella y lo recibió ella. Entonces, el primer acto que hace el Espíritu Santo es renunciar y dárselo todo a María. Nosotros debemos obedecer entonces el mismo modelo actuar del Espíritu Santo, siguiendo las mismas pisadas del Espíritu Santo, siguiendo el mismo mover del Espíritu Santo, pues le debemos dar nuestra alma a María. El Espíritu Santo se despojó de todo y le dio todos sus dones y gracias a la Virgen y la nombró dispensadora de todo. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Nosotros igual, obedeciendo al Espíritu Santo, siguiendo los mismos pasos del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, decirle a la Virgen Madre: yo te entrego los dones del bautismo. Los dones que yo recibí en el bautismo, en la gracia bautismal, y eso va a ser justamente la consagración al Inmaculado Corazón de María.
cuando tú lees el numeral 120 del tratado, habla que precisamente que la consagración de sí mismo a la Virgen María es una consagración total y perfecta a Jesucristo. Por tanto, en esta consagración le entregamos los dones del bautismo a la Virgen María. Es una renovación de los votos bautismales, dice San Luis María Griñón de Montfort. Va a ser una renovación de los votos bautismales. Correcto. Entonces, en el acto de la consagración, así como dice aquí en el numeral 25, que el Espíritu Santo se despojó de todos sus dones y gracias y se los comunica, se los entrega a la Virgen y la nombra dispensadora, administradora de estos dones y gracias, nosotros siguiendo el mismo modelaje, el mismo caminar, las mismas pisadas del Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo, hermano. Entonces, esto en el acto de la consagración, los dones y gracias que el Espíritu Santo me dio, se los debo entregar a la Virgen María, porque eso fue lo que Él hizo en la encarnación, precisamente. Ahora vamos a leerlo, mire qué maravilloso. Y así entonces la Virgen, siendo la administradora de estos dones y gracias, que después leeremos el numeral 88, donde nos habla del riesgo y el peligro, cuando no nos consagramos a la Virgen María y por tanto no actuamos como actúa aquí el Espíritu Santo, que le entrega a la Virgen María los dones y gracias para que sean administrados desde el Inmaculado Corazón de ella, para que fluyan, se irradien, se dinamicen, se explosionen, pentecostalmente hablando, como un Pentecostés, a través del Inmaculado Corazón de la Virgen. Porque no es lo mismo cuando tú intentas por tu propia cuenta manejar los dones y carismas. El diablo te puede asaltar, el diablo te puede contaminar, el diablo te puede infestar en el ejercicio de esos dones y carismas. Eso puede pasar, ha pasado a lo largo de la historia. Vemos en el caso de Judas, ¿qué pasó con Judas? Estaba ungido igual que los demás apóstoles. Los 12 apóstoles fueron todos ungidos para exorcizar demonios, sanar, liberar, pisotear serpientes, escorpiones. Todo esto lo enseña en Lucas 10. Mateo 10 también nos habla sobre este tema. Todos los 10 apóstoles fueron ungidos, dentro de ellos Judas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con Judas? Mira cómo Satanás le secuestró los dones a Judas. Le contaminó los dones a Judas. Esto es un tema interesantísimo. Por eso, para evitar que eso suceda y caigamos en el iscariotismo, que es la traición contra Cristo, para evitar que nos volvamos unos traidores en el ejercicio de los dones y gracias que recibimos en el bautismo, y estos se infesten y se contaminen por la acción perniciosa de Satanás, del cual Judas es un modelo, Caín es otro modelo. Hay muchos ejemplos en la Biblia que certifican esto precisamente. La comunidad de Corintios, que manejaba los dones de una manera desordenada. También las advertencias que San Pablo también le va a hacer a la comunidad de Corintios precisamente por eso. Entonces, ¿qué vemos? Que para evitar que esto suceda, el numeral 88 del tratado nos dice que le tenemos que entregar a la Virgen María los dones y gracias y carismas. Deben ser entregados a ella para que los piratas y corsarios, que son los ladrones y salteadores de este mundo, los demonios, no nos asalten de improviso y nos secuestren, nos contaminen y nos roben los dones. La única forma que Satanás no te pueda asaltar, no te pueda secuestrar, es porque precisamente tú le has entregado los dones y carismas a la Santísima Virgen. Y si el diablo viene y dice: diablo, tú a mí no me puedes quitar nada. ¿Cómo que no? No puedes quitar nada, porque yo todo se lo entregué a la Santísima Madre. Y quien administra mis dones, mis gracias y mis carismas es el banquero de los banqueros. Y el banquero de los banqueros es el Inmaculado Corazón de María. Ese es el banco de la gracia, el Inmaculado Corazón de María. Ahí los entregué, se los entregué a la Santísima Madre. Por tanto, diablo inmundo, tú a mí no me puedes robar nada, no me puedes asaltar nada, no me puedes quitar nada, porque yo le entregué mis dones y gracias a la Santísima Virgen. Eso mismo que recibí en el bautismo, se los entregué emulando y haciendo lo mismo que enseña el tratado de la verdadera devoción en el numeral 25 del tratado. Pero ahora vamos a ver, y haciendo eso, ¿qué sucede? Pues entonces la Virgen María activará sus 4 potencias, 4 gracias especiales, los 4 quereres de la Virgen María, dados por la Santísima Trinidad. Ella administrará, hará fluir en estas 4 formas, en estas 4 glorias, en estas 4 divinas potencias de Dios en ella, hará fluir los dones y gracias nuestros, los nuestros que se los hemos entregado a través de la consagración, haciendo lo mismo que hizo el Espíritu Santo. Entonces ella hará fluir estas 4 gracias. Vamos a leer ahora sí en corrido todo este numeral 25. Dios Espíritu Santo
comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Ya explicamos eso. Ella, aquí vienen los 4 quereres. Qué hermoso. Entonces, en consecuencia, si el Espíritu Santo hizo eso, yo hago lo mismo también. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el dispositivo profético que se activa? Activamos un dispositivo profético de gloria en Dios. ¿Cuál es? Ella distribuye a quien quiere, cuánto quiere, cómo quiere y cuando quiere todos sus dones y gracias. Entonces están los 4 quereres de la Virgen. Distribuye a quien quiere, cuando quiere, como quiere y cuando quiere. Entonces, qué maravilloso. Mire, quién, cuánto, cómo y cuándo. Todos los dones y gracias que el Espíritu Santo le comunicó, ella los administra en ese grado. Ella sabe exactamente porque está toda llena del Espíritu Santo para ello. Fue totalmente en plenitud. Entonces ella sabe los dones y gracias. Dice, hijo mío, unido tú a mí y yo en ti, siendo tú y yo una sola María, yo voy a ejercer, voy a administrar en la medida perfecta, exacta, balanceada, equilibrada, para dar gloria a mi Hijo, para hacer triunfar el sagrado corazón de mi Hijo, para instaurar el reino eucarístico de mi Hijo sobre la tierra y hacer triunfar a mi inmaculado corazón. Tú unido conmigo y yo contigo, siendo una sola María, en el acto de la consagración que se supone me tienes que obedecer, me tienes que hacer caso, tienes que hacer lo que yo he pedido en las apariciones reconocidas por la Iglesia. Si tú lo haces, yo seré uno contigo y tú conmigo. Y por tanto, este dispositivo profético que anunció el Espíritu Santo por mi siervo San Luis María Griñón de Montfort se cumplirá. Es decir, yo tomaré los dones que el Espíritu Santo te dio, que ahora yo los administro, y yo sabré entonces con quién, cuánto, cómo y cuándo, los 4 quereres de la Santísima Virgen María. Sigamos en esta maravillosa charla. Y contiene el siguiente tratado, el trazo siguiente pues de este numeral dice así, mire, pongamos cuidado. Y no se concede a los hombres, mire esta expresión pero de una nitidez y de una claridad y a la vez radicalidad, porque es eso, no puede ser otra cosa. Dice, y no se concede a los hombres ningún don celestial, incluida la transustanciación, cuando el sacerdote transustancia a Cristo en el altar, es por gracia, fluye también por la mediación de la Santísima Virgen María. Esto es un misterio tremendo de María en la Eucaristía, de la Eucaristía en María y María en la Eucaristía, porque recordemos que María contuvo la Eucaristía viviente por 9 meses. Fueron 9 meses de una Eucaristía continua y permanente, una Eucaristía viviente sin término por 9 meses consecutivos. Es la madre de la Eucaristía. Muy bien, entonces, y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales. Ningún don, hermano, de las operaciones del Espíritu Santo, de los ministerios del Espíritu Santo, de los dones y carismas del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo, no se concede a los hombres si antes no pasa por las manos virginales de la Santísima Virgen María. Este es un misterio fantástico, fascinante, para entonces en comprender que es tener una experiencia dinamitante, explosiva, pentecostal con el Espíritu Santo por la unión con la Santísima Virgen María. Y dice, y concluye San Luis con estas palabras, porque así será enriquecida, ¿por qué todo ¿Por qué la Santísima quiere? ¿Por qué la Santísima Trinidad quiere obrar? La Virgen es templo augusto de la Santísima Trinidad. ¿Por qué quiere obrar la Santísima Trinidad de esta forma en relación con la Virgen María? Aquí está la respuesta, dice San Luis. Porque así será enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo, ¿verdad? La que durante su vida se empobreció, humilló
y ocultó hasta el fondo de la nada por su profunda humildad. Entonces el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, quieren hoy, en todos los tiempos, pero más que todo en este tiempo, quieren ensalzar, enriquecer y honrar la Santísima Trinidad. Quiere enriquecer a María, quiere ensalzarla, quiere honrarla. Y si la Santísima Trinidad, el Altísimo, quiere enriquecerla, ¿quién soy yo para no querer enriquecerla con mis dones y gracias, comunicándoselos? Y si el Altísimo la quiere ensalzar, ¿quién soy yo para decirle, no, yo no te voy a ensalzar cuando el Altísimo lo está haciendo y lo quiere hacer? Y si el Altísimo la quiere honrar, pues ¿quién soy yo, hombre pecador y miserable? Cuando el Altísimo lo quiere hacer, ¿cuánto más yo no tendré excusa para no hacerlo? ¿Cuánto más yo también tendré que honrarla, enriquecerla y ensalzarla? ¿Cómo? Entregándole los dones y carismas que yo recibí en el bautismo por vía de la consagración a su inmaculado corazón. Por tanto, renunciando totalmente a mis propias luces, a mi propio espíritu, como lo hizo ella, que lo dice del numeral 258, para hacerme uno solo con la Santísima Virgen María. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres. Bueno, querido hermano, ha sido una experiencia fantástica pues haber compartido contigo esta enseñanza que nos revela el Santo Tratado de San Luis María Griñón de Montfort. Daré lectura sobre el numeral 36, que nos narra exactamente lo mismo. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, vuela y entra esa alma en plenitud y se le comunica tanto más abundantemente cuanto más sitio hace el alma a su esposa. Precisamente, narra lo mismo. El Señor les bendiga. La paz de Dios esté con todos ustedes. Ha sido un placer haberles servido. Paz y bien para todos.